Cuando me dijeron que después de 12 intentos no me darían la promoción, no lloré. Ni siquiera me enfadé. Me reí. Una risa extraña e incómoda, como la de quien ha entendido que toda su vida ha sido una broma de mal gusto. Me quedé allí sentada en esa silla vieja del despacho de Elliot, la que tenía una mancha extraña en la tapicería que llevaba 6 años mirando sin que nadie se dignara a cambiarla, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la libertad. El problema no eres tú, Dolores, me dijo Elliot, con esa sonrisa ensayada mitad disculpa, mitad burla. Es solo que este trimestre no es ideal para cambios en la dirección, pero ya he puesto tu nombre en la lista para primavera. Sonreí fingiendo que le creía, igual que lo había hecho las otras 11 veces. Igual que había fingido cuando promovieron a Sebastián, el que jugaba al golf con los socios, a Inés, que no podía montar un informe sin mi ayuda, o a Maruja, que llevaba en la empresa 8 meses frente a mis 6 años. Pero esa vez algo fue diferente, algo se rompió dentro de mí, o tal vez encajó finalmente en su sitio. Me levanté despacio, di las gracias por su tiempo y salí con una calma que seguramente desconcertó a Elliot. Pasé junto al escritorio de Maruja, que enseñaba orgullosa sus nuevas tarjetas de consultora senior, a quien quisiera mirarlas, y en vez de sentir rabia, sentí pena. Pena por mí por todas las noches en vela, por los fines de semana sacrificados, por las horas extras regaladas a Paragon Estrategia, la empresa que presumía de ser como una familia mientras me usaba como si fuera una pieza intercambiable. Pena también por ellos, porque no sabían que en ese instante había decidido quemarlo todo. Aquella noche, sentada en el sofá con una taza de colacao frío, llamé a mi hermana Inés. Ella escuchó en silencio mis quejas durante un buen rato antes de interrumpirme con su tono habitual, mitad ironía, mitad sabiduría práctica, pues déjalo. No busques otra excusa, simplemente déjalo. Protesté, hablé de mis años invertidos, de mis responsabilidades, del miedo al vacío. Eso es la falacia del coste hundido, Dolores, dijo Inés con paciencia, usando sus teorías económicas para resolver mis dilemas vitales. No hablo de buscar otro trabajo, hablo de dejarlo. De dejar de darles todo lo mejor de ti a personas que claramente no piensan devolvértelo. Aquella conversación me dejó insomne toda la noche, girando en mi cabeza como una noria vieja. Me dolía pensar en irme después de tanto esfuerzo, pero la idea de seguir allí, fingiendo, esforzándome por complacer a gente que ya había decidido no verme, me parecía insoportable. Fue entonces cuando comencé a imaginar algo diferente, algo que ni siquiera yo había pensado antes, algo que sería mucho más que una simple salida. Comencé a planear mi venganza, no una venganza de gritos o reproches, sino una silenciosa y contundente, una que les haría entender de verdad lo que habían perdido. Aquellas noches insomnes empezaron a despertar viejos recuerdos. Me vi con claridad años atrás, recién llegada a Paragon Estrategia, ilusionada, llena de proyectos y con esa ingenuidad que solo da la juventud. Recordé cuando Antonio, mi marido, me preguntaba cada noche qué tal había ido el día y yo le respondía siempre con entusiasmo, convencida de que ese esfuerzo sería recompensado. Él me escuchaba con ternura, asentía con calma mientras escuchábamos Radio Nacional en la cocina, preparando juntos la cena. Me apoyaba en todo, pero también, con esa sabiduría tranquila que tenía, me advertía de no entregar mi vida a cambio de una promesa incierta. Hoy Antonio ya no está. Hace 4 años que se fue, y a menudo pienso qué diría él ahora, viéndome enredada en esa obsesión inútil de aprobación ajena. Seguramente me miraría con esa sonrisa suya, suave y silenciosa, que siempre guardaba para los momentos en los que sobraban las palabras. Y tal vez diría algo así como: Dolores, si algo aprendí contigo es que las verdaderas batallas se ganan cuando decides dejar de luchar contra ti misma. En estos años había hecho todo lo que la empresa me pidió, aprendí cada nueva tecnología, dirigí equipos complicados, solucioné problemas que nadie más quería asumir. Pero siempre aparecía un nuevo requisito, una excusa, una condición imposible de alcanzar. Yo seguía intentando como un hámster en una rueda infinita, sin darme cuenta de que cada vuelta me alejaba más de lo que realmente era importante para mí. A veces al regresar tarde del trabajo me quedaba sentada en el coche, aparcado frente al Mercadona cerca de casa, observando a las personas entrar y salir con sus bolsas de compra, viviendo vidas aparentemente sencillas y tranquilas. Y en esos instantes sentía una mezcla extraña de nostalgia y envidia por esa normalidad que parecía haber perdido por completo. Pero ahora estaba decidida a cambiar. No sería fácil, lo sabía.
Mi plan comenzaba con una idea sencilla pero poderosa: dejaría de intentar agradarles, dejaría de necesitar su validación. De ahora en adelante trabajaría para mí misma. Con calma meticulosa, empecé a anotar todo lo que había construido en esos 6 años, documenté cada proceso, cada cliente, cada solución creada con mi esfuerzo. Todo lo guardé con cuidado, como quien prepara su maleta antes de un viaje largo, sabiendo que este equipaje sería esencial para lo que vendría después. No iba a ser una huida precipitada, ni un arrebato emocional. Sería lenta, segura, definitiva. Una salida que les demostraría, sin necesidad de levantar la voz, que el mayor error de Paragon Estrategia había sido menospreciar lo que yo podía ofrecer. Y mientras organizaba estos primeros pasos, sentía por primera vez en años que algo volvía a latir dentro de mí, una energía olvidada, un deseo tímido y poderoso de reencontrarme con la persona que un día fui. La verdadera dificultad de aquel plan no era marcharme, sino mantener la calma mientras lo hacía. Durante semanas continué trabajando como siempre, con una sonrisa tranquila que parecía desconcertar a todos en la oficina. Saludaba amablemente, respondía correos urgentes, incluso ofrecía ayuda extra cuando alguien estaba perdido, pero dentro de mí la transformación ya había comenzado. Cada día me importaba menos lo que pensaran de mí y más lo que yo pensaba de mí misma. Fue un descubrimiento inesperado: al dejar de buscar desesperadamente su aprobación, recuperé la dignidad que había olvidado. A la vez comencé a reconstruir contactos antiguos, compañeros que habían dejado la empresa y seguían en otras firmas o proyectos propios. Tomábamos café en algún bar sencillo, en lugares discretos de Valencia o Cuenca, conversando sobre cómo nuestras vidas habían tomado caminos distintos. Esas charlas fueron como ventanas abiertas hacia posibilidades nuevas, mostrándome que había vida más allá de los muros de Paragon. No buscaba ofertas laborales, sino inspiración y coraje, la certeza de que podía reinventarme. Fue en ese tiempo cuando empecé a valorar detalles pequeños, como escuchar de nuevo la novela de TVE por la tarde, algo que había abandonado hace años por falta de tiempo. Es curioso cómo esos hábitos cotidianos pueden devolverte una calma inesperada. Sentía culpa al permitirme esos espacios, acostumbrada como estaba a dedicar cada minuto libre a revisar informes o resolver crisis. Pero esa culpa se fue transformando lentamente en aceptación, en la comprensión de que merecía cuidarme a mí misma tanto como había cuidado aquella empresa que nunca me valoró. Y entonces llegó otra promoción, la 13ª, esta vez para Ramón, un compañero que llevaba solo 2 años en Paragon y cuyo principal talento parecía ser la arrogancia disfrazada de confianza. Cuando lo anunciaron, miré alrededor, observé las reacciones, vi cómo todos esperaban que explotara o me desmoronara en lágrimas silenciosas, como había hecho otras veces. Pero no sucedió nada. Simplemente asentí con educación y seguí trabajando como si aquello no me afectara lo más mínimo. Aquella falta absoluta de reacción fue lo que más descolocó a Elliot, quien ya estaba acostumbrado a mis quejas y preguntas insistentes sobre cómo mejorar. Al salir esa tarde, me crucé en el ascensor con Maruja. Su expresión cansada me hizo sentir cierta empatía. ¿Cómo lo haces, Dolores?, me preguntó en voz baja, casi avergonzada. ¿Cómo consigues mantenerte tan tranquila cuando pasan estas cosas? La miré por unos segundos y le respondí con la sinceridad que ahora me permitía, porque finalmente he entendido que esto ya no me define, que ellos no tienen poder sobre lo que realmente importa en mi vida. Ella asintió en silencio, pensativa, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo dentro de ella. Volví a casa despacio, tomando el camino largo, pasando por las calles tranquilas de siempre, recordando cómo solía hacerlo con Antonio. Esa noche, cenando sola frente al televisor apagado, comprendí algo fundamental: no se trataba solo de dejar un empleo, se trataba de liberarme de una versión de mí misma que ya no reconocía. Y aunque sentía miedo, también sentía esperanza, la clase de esperanza que había olvidado que era capaz de sentir. La verdadera chispa que lo cambió todo llegó una tarde gris y anodina, en forma de una carta inesperada. Era un sobre sencillo con mi nombre escrito a mano, caligrafía temblorosa que reconocí de inmediato: Sebastián. No había hablado con él desde que se jubiló hace 3 años, después de haber logrado aquella promoción que yo nunca conseguí. Al abrir el sobre sentí una punzada de inquietud, como si intuyera que esas palabras iban a abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. En la carta, Sebastián me pedía disculpas. Me hablaba con humildad de cómo había visto mi esfuerzo durante años, de cómo había guardado silencio cada vez que Elliot y los demás socios se apropiaban de mis logros.
Decía que ahora, lejos ya de aquella dinámica tóxica, veía claramente las injusticias que antes aceptaba como normales. Dolores escribió, no permitas que Paragón defina lo que vales. Tú siempre fuiste el corazón de ese lugar, incluso si ellos nunca lo admitieron. Sentí una mezcla extraña de alivio y rabia al leer esas líneas. Me alegraba recibir por fin un reconocimiento sincero, pero también me dolía profundamente que llegara tan tarde, cuando ya había decidido marcharme. Me quedé largo rato mirando aquellas palabras, tratando de asimilar el peso que tenían, preguntándome si mi rabia estaba justificada, o si simplemente era una parte más de la tristeza acumulada durante tanto tiempo. Esa carta me impulsó a actuar definitivamente. Hasta ese momento todo había sido un plan abstracto, un sueño de escapar, pero ahora sentía la urgencia de hacerlo real. Decidí avanzar, dar pasos concretos, sin más excusas ni dilaciones. La primera llamada fue a una pequeña gestoría de Albacete que me había recomendado una antigua colega, para dar de alta oficialmente mi propia consultoría. La segunda fue a uno de los clientes más importantes de Paragón, con quien mantenía una relación estrecha desde hacía años. No fue una llamada fácil, pero cuando colgué, comprendí que acababa de dar el paso decisivo para mi nueva vida. Aquella noche, sentada frente a la televisión con una taza de té frío, sentí una paz extraña y profunda. Había dado un salto al vacío y aún no sabía si aterrizaría de pie o me estrellaría estrepitosamente. Pero por primera vez en años, sentía que tenía las riendas de mi vida, que estaba tomando decisiones por mí y para mí, sin esperar la aprobación de nadie más. Pensé en Antonio, en lo que diría ahora al verme así, al verme volver a ser yo misma, atrevida y quizá un poco imprudente como cuando éramos jóvenes. Me permití una sonrisa suave, recordando cómo él solía bromear sobre mi testarudez, diciéndome que acabaría conquistando el mundo o incendiándolo. En ese instante, sentada en mi sofá con la carta aún en las manos, decidí que era momento de empezar ese fuego, un fuego que no destruiría, sino que iluminaría por fin el camino hacia mí misma. Las semanas siguientes fueron más difíciles de lo que imaginaba. Había tomado la decisión de irme, pero aún tenía que enfrentarme a lo más complicado, decir adiós sin rencor, sin dejar que la amargura contaminase mi salida. Quería marcharme con dignidad, sin permitirles ver lo mucho que me habían herido durante todos aquellos años. Cada mañana al cruzar las puertas de Paragón, repetía como un mantra que esto era solo un paso más, un puente necesario para alcanzar mi verdadera vida. Un día, Elliot me llamó a su despacho, claramente nervioso. En cuanto entré noté que algo había cambiado. Ya no tenía esa sonrisa ensayada de siempre, en su rostro había algo parecido a la inquietud. Me pidió que me sentara, y sin rodeos me preguntó si estaba pensando en dejar la empresa. Por un instante sentí que todo se venía abajo, que se había descubierto mi plan antes de estar completamente preparada, pero luego comprendí que esto también era parte del proceso. Respiré profundo, mirándole fijamente a los ojos, y respondí con una calma que no sabía que tenía: sí, Elliot. He decidido marcharme. Su reacción fue inmediata, casi desesperada. Me habló de promociones futuras, de aumentos salariales, incluso me ofreció por fin ese puesto de liderazgo que tantas veces me habían negado. Fue tentador, no lo niego, especialmente cuando mencionó cifras y condiciones que años atrás habrían sido mi sueño. Pero en ese instante recordé la carta de Sebastián, recordé a Antonio y recordé sobre todo a mí misma, aquella joven llena de ilusión que había perdido en este despacho más años de los que podía recuperar. Negué suavemente con la cabeza y le dije con voz firme pero tranquila: no es cuestión de dinero, Elliot. Es cuestión de respeto, de valor. Y ya es tarde para que eso cambie. Él se quedó allí sentado en silencio, sin saber muy bien qué responder. Me marché sintiendo una mezcla extraña de orgullo y tristeza, porque entendí claramente que esta era la primera vez que realmente ponía límites en mi vida. A partir de ese día, las cosas en la oficina se volvieron tensas y confusas. Empecé a notar cómo me observaban con recelo, cómo las conversaciones cesaban al entrar yo en una habitación, cómo algunos colegas intentaban evitar cruzarse conmigo en los pasillos. Pero también recibí gestos inesperados de apoyo. Maruja se acercó un día, tímida, y me dijo en voz baja que admiraba mi valentía. Sebastián, desde la distancia, volvió a escribirme diciendo que sentía orgullo de haber conocido a una persona capaz de reinventarse así. Esas muestras de afecto y solidaridad me ayudaron a comprender que estaba haciendo lo correcto, aunque doliera, aunque costara.
En medio de todo aquel caos interno y externo, descubrí que el dolor que sentía no era por lo que dejaba atrás, sino por todo el tiempo que había perdido tratando de encajar en un lugar que nunca había sido para mí. Y supe entonces que había llegado el momento definitivo de enfrentar lo más difícil, cerrar la puerta atrás para poder abrir la que tenía delante. El día que finalmente abandoné Paragon fue más sencillo de lo que había imaginado. No hubo discursos dramáticos ni lágrimas públicas. Simplemente entregué mis papeles, recogí mis cosas personales, unas fotos viejas, mi taza preferida de la once y algún libro olvidado y salí tranquilamente por la puerta principal. Pero en esa aparente normalidad había algo profundamente revolucionario. Era la primera vez que tomaba una decisión exclusivamente por mí misma, sin pedir permiso, sin esperar aprobación. La mañana siguiente sentí un vértigo extraño, como quien mira un horizonte demasiado amplio después de años encerrado en un lugar pequeño. Desayuné despacio, escuchando Radio Nacional, disfrutando del lujo de tener tiempo. Al poco rato sonó el teléfono. Era uno de los clientes con los que había hablado discretamente ofreciéndome trabajar juntos. Su llamada era formal, directa y sus palabras trajeron una seguridad que hacía tiempo no sentía. Dolores, estamos contigo. Si tú te vas, nosotros también. En las semanas siguientes el cambio fue rápido, vertiginoso. De pronto tenía mi propia empresa, pequeña pero mía, un despacho sencillo en una calle tranquila de Valencia y la libertad de trabajar a mi manera, respetando mis ritmos y mis prioridades. Descubrí con sorpresa que no necesitaba pasar noches enteras trabajando, que podía cumplir compromisos sin sacrificarme, que la vida tenía espacio para la tranquilidad y la dignidad que tanto había echado de menos. Al mismo tiempo, llegaron nuevas personas a mi vida. Una de ellas fue Maruja, que finalmente dejó Paragon para unirse a mí. La vi diferente, más segura, libre del peso de aparentar ante los demás. Fue una sensación rara, pero reconfortante descubrir que aquella mujer a quien una vez había envidiado por su promoción ahora compartía conmigo una complicidad auténtica y honesta. Comprendí entonces que mi lucha nunca había sido contra ella, sino contra un sistema que nos había utilizado a ambas. También recuperé relaciones que había descuidado durante años. Volví a visitar a viejas amistades en Cáceres, compartí cafés lentos y tardes largas hablando de la vida sin mirar el reloj. Y en medio de esa nueva calma, me permití sentir de nuevo. Sentir ilusión, miedo, alegría, incluso deseo, emociones que creía dormidas para siempre en el fondo de mí. Y en esa etapa de transformación, me enfrenté a lo más importante, reconciliarme conmigo misma. Aceptar que no había sido un fracaso quedarme tanto tiempo, sino una lección necesaria, aunque amarga. Que lo vivido no había sido en vano si podía aprender de ello. Y que todavía tenía mucho por vivir, mucho por descubrir y ofrecer. Por primera vez en años, al mirarme en el espejo vi a alguien que me resultaba familiar. Ya no era aquella mujer invisible que siempre esperaba reconocimiento ajeno, sino una mujer consciente de su valor, dispuesta a recuperar todo aquello que había dejado atrás. Y mientras pensaba esto sentí una profunda gratitud, porque aunque tarde finalmente había vuelto a encontrarme. Hoy miro atrás y sonrío con serenidad, aunque no puedo evitar cierta melancolía cuando pienso en todo lo vivido. Ahora entiendo que aquellos 12 rechazos fueron realmente 12 oportunidades, 12 señales que no había querido escuchar, indicándome que ese no era mi lugar. He aprendido que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades, pero cuando aparecen, hay que atreverse a tomarlas. Hace poco en un viaje tranquilo en tren con Renfe hacia Zaragoza, ciudad en la que crecí, pensé en Antonio. Imaginé lo orgulloso que estaría de verme ahora, dueña de mi propio camino, libre de aquellos silencios que tanto daño nos hicieron. Recordé su forma de mirarme con ternura, la manera en que apoyaba mis decisiones con una confianza absoluta, incluso cuando yo dudaba de mí misma. Y en ese instante sentí una paz inmensa, sabiendo que aunque él ya no estuviera, seguía viviendo en cada elección valiente que tomaba. A mis casi 60 años, me doy cuenta de que no es tarde para recomenzar. Me ha costado media vida aprenderlo, pero nunca es tarde para volver a enamorarse, aunque esta vez no hablo de alguien más, sino de mí misma, de mis decisiones, de mis sueños y deseos olvidados. Hoy sé que nunca fue necesario probar mi valor a otros, sino demostrarme a mí misma que era capaz de respetarme, de elegir y de vivir sin disculparme por ello. Mi pequeña empresa prospera lentamente, no sin dificultades, pero con una autenticidad que me hace sentir orgullosa cada día.
Maruja dirige conmigo algunos proyectos importantes y hemos construido un equipo donde nadie se siente invisible o infravalorado. A veces, cuando compartimos una pausa para el café y hablamos con calma sobre la vida, me sorprendo disfrutando de la felicidad simple de esas conversaciones cotidianas que antes menospreciaba por falta de tiempo. Si hoy pudiera decirle algo a aquella Dolores que lloraba en silencio por no sentirse suficiente, le diría que aguante, que sea paciente, porque la vida al final te sorprende cuando menos lo esperas. Le diría que deje de esperar el permiso de otros para vivir como desea, que se atreva a mirar de frente su propia valía, porque es ahí donde reside el verdadero poder. Por eso, si tú que escuchas esta historia sientes que algo dentro de ti se identifica con mi relato, recuerda esto: nunca permitas que otros determinen lo que vales, ni pienses que ya es demasiado tarde para ser feliz. A veces, lo único que necesitas es una pequeña chispa que prenda ese fuego interno capaz de iluminar tu verdadero camino. Yo tardé décadas en entenderlo, pero ahora sé que cada final también es un nuevo comienzo, y que aunque a veces duela, soltar lo que ya no te pertenece puede ser el acto más valiente y liberador de tu vida. Al final, la vida no es más que una sucesión de elecciones, y quizá la más importante sea elegirte a ti mismo. Yo lo hice y nunca había estado tan viva.